Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la historia del mundo. El día de hoy vamos a tratar este tema, la expansión europea. La expansión europea, muchachos. A ver, en la actualidad, pues, vemos que mucho de lo que hacemos, que tenemos, no, no es de aquí, ¿no? Vino de otra parte, ¿no? En el Perú, pues, hablamos castellano. Esto no nació aquí. Deberíamos estar hablando alguna lengua costeña originaria, o tal vez el quechua, el aymara, pero ¿por qué hablamos castellano, no? ¿Y por qué la mayoría de peruanos tienen creencias cristianas? Si el cristianismo no surgió acá. Acá el culto a la tierra, ¿no? A la, al Huiracocha, al sol, ¿no? Sabemos que en cierto momento de la historia los europeos dominaron el continente americano. Los españoles dominaron el Perú, México y Chile, los portugueses Brasil, los ingleses lo que hoy es Estados Unidos, los franceses Canadá, y lo mismo pasó en África, en el sur de Asia, en Oceanía. Pues Europa dominó el mundo, ¿ya? Así que el tema de hoy trata justamente de cómo empezó esto. ¿Qué ocurrió para que los europeos pues empiecen su dominio sobre el resto de continentes? Por eso el título que hemos escogido es La expansión europea, ¿ya? Expansión porque los europeos solo dominaban su continente y conocían solo un poco de África y de Asia. Pero ahora, en el siglo XV, van a descubrir que existía un mundo más grande, otras tierras, ¿no? Otros océanos, otros pueblos, y van a pasar a dominarlos, a dominarlos. Y así, desde el siglo XV hasta el siglo XX, pues los europeos estuvieron dominando en, ¿no?, distintos lugares. Algunos nos independizamos y hoy pues estamos celebrando los 200 años de independencia, pues sin embargo todavía hay lugares en el mundo que están dominados todavía. Todavía hay gente que lucha por su liberación, de europeos sobre todo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a entrar al tema. Tenemos aquí una primera imagen, ¿no? A manera de presentación, donde vemos los barcos de la época, carabelas, ¿sí? Ya que los europeos en este tiempo, siglo XV y el XVI, van a subir a sus carabelas y van a zarpar por los océanos y de esa manera pues van a llegar a conocer otros mundos, ¿no? Otros pueblos y poco a poco pasaron a dominarlos. Muy bien. La expansión europea entonces, muchachos. A ver, hay que ubicarnos, ¿ya? Ya, sabemos que estamos en Europa, en el tema, claro, en el tema estamos en Europa, en los siglos XV y XVI. 15 y 16. Muy bien, esta historia de la expansión europea corresponde a la edad moderna, ¿ya? A los inicios, a los primeros 100 años, 150 años de la edad moderna, ¿ya? Ahí está. Recordemos que la edad moderna empezó en 1453. ¿Con qué suceso empezó la edad moderna, muchachos? ¿Mm? ¿Con qué acontecimiento se inició este periodo de la historia? A ver, esto empezó cuando una ciudad cayó, dominada por los turcos, ¿ya? Así es, ¿ya? Gracias a todos los que han saludado, muchachos, allí, y lo han puesto público, qué bueno, ¿ya? Eh, Muy bien, también mis saludos pues a los profesores de la academia, del colegio, en general, ¿no? A todos los profesores del Perú. Así es, la caída de Constantinopla. Correcto, Ibáñez. Ya, correcto, Alarcón.
Ujú. La caída del Imperio Bizantino, por supuesto, cuya capital era Constantinopla. Así es, ¿no? Fue un alemán, Cristóbal Keller, el que planteó esto, que la Edad Moderna se inicia con la caída de Constantinopla, y esto pasó en 1453. Seguimos repitiendo lo que dijo este señor hace ya eh, 300 años, ¿no? Atrás, ¿ya? Muy bien. Entonces, eh, estamos dentro de la Edad Moderna. ¿Ya? En historia también le pueden llamar a estos tiempos la modernidad, los tiempos modernos, el modernismo, ¿ya? En historia universal, ¿ah? Porque si te vas a literatura, puede que estos términos cambien, ¿no? O a filosofía, ¿ya? Ahora, algo sí, no vayan a confundirse, porque cuando en historia universal decimos los tiempos modernos, ¿ya? O la edad moderna, hay quienes imaginan los tiempos actuales, ¿ya? La edad moderna no son los tiempos actuales. ¿Cómo le llamamos más bien a la edad en la que nos encontramos? Pues después de la edad moderna viene la edad, viene la edad, ¿ya? Correcto, Rosario. La edad contemporánea. Ujú. Así es. Hasta hoy, pues, a falta de otro periodo que pueda crearse, decimos que estamos aún en la edad contemporánea, ¿ya? Para referirnos a los tiempos actuales en historia, a los tiempos del siglo XIX, XX hasta el XXI, pues hablamos de los tiempos contemporáneos, ¿ya? Para referirnos a lo que sucedió entre el siglo XV y siglo XVIII, es que utilizamos, ¿no? Esta expresión de los tiempos modernos o la edad moderna. Muy bien. ¿Y qué caracteriza la edad moderna, muchachos? En la edad moderna se está construyendo, está creciendo, ¿ya? Un sistema económico social, un modo de producción al cual hemos llamado el capitalismo, ¿sí? Durante la edad moderna, el capitalismo crece, había nacido a finales de la Edad Media, en el contexto de las cruzadas, pues durante la Edad Moderna crece el capitalismo, ¿ya? Y en la medida que crece, choca, ¿ya? Con el otro sistema económico-social que existía, el feudalismo. Así que la Edad Moderna es la pugna entre capitalismo y feudalismo, ¿no? Entre la burguesía, ¿ya? Que domina en el capitalismo, y la nobleza feudal y la Iglesia Católica que dominaban en el feudalismo. Es una pugna, ¿no? Entre la burguesía y la nobleza, ¿no? A lo largo de esta edad moderna. Pues parte de esta historia moderna es justamente la expansión europea, ¿ya? Que vamos a revisar ahora. Y esto también tiene que ver con el capitalismo, por supuesto. Gracias a esta expansión, el capitalismo no solo va a desarrollarse en Europa, ahora va a llegar a América y a otros continentes. Va a haber una expansión del capitalismo mercantil. Cuando digo mercantil, me refiero a la primera fase del capitalismo. El capitalismo ha pasado por varias fases. La primera fase, la que existió en la Edad Moderna, se llamó el capitalismo mercantil. ¿Ya? Así es. Entonces, hay otros que colocan, inclusive en el título, expansión mercantilista europea. Está bien, ¿ya? Está bien, yo lo coloco así, simplemente. Muy bien. Entonces, esto fue un proceso por el cual los europeos descubrieron e invadieron pueblos de otros continentes a inicios de la Edad Moderna. ¿Por qué le pongo entre comillas la palabra descubren? ¿Por qué digo descubrimiento así entre comillas, ¿no? Porque esta palabra puede estar correcta o no dependiendo de dónde nos ubiquemos. Si nos ponemos en el lado de los europeos, pues yo no le veo inconveniente en decir que eh, descubrieron América, descubrieron otras tierras, porque para ellos estas tierras eran desconocidas y las acaban de descubrir, ¿no? ¿Ya? Como para nosotros decir, pues,
Los científicos acaban de descubrir, pues, una nueva galaxia. Pues la galaxia siempre ha estado allí, ¿no? Pero nosotros acabamos de conocerlo, ¿no? Pero si ya nos ubicamos en el lado de los americanos, porque en esta época América estaba ya poblada, ¿no? Millones de personas ya existían, ya vivían en el continente americano. Nos ponemos en el lado de ellos, ¿no? Y lo hacemos porque somos del Perú, ponemos en el lado de los americanos y nos suena absurdo que digan pues que ellos nos descubrieron América cuando ya nosotros lo conocíamos por siglos, miles de años, ¿no? ¿Ya? En los libros todavía aparece el término descubrimiento. Inclusive en preguntas de admisión todavía se usan este término de descubrimiento, por eso lo estamos usando, ¿ya? Por eso. Muy bien. Entonces, Europa descubre un mundo, pues, que hasta ese momento no conocían, y al ver que tenían riquezas, que les podía servir de mucho a ellos, van a invadirlos. ¿Ya? Violentamente van a establecer pues un control político, económico, cultural sobre estos pueblos. ¿Ya? Ustedes en Historia del Perú ya deben haber estudiado la invasión al Tahuantinsuyo. Si no, pues lo van a hacer pronto. Y la invasión al Tahuantinsuyo es un capítulo dentro de este tema de la expansión europea. Aquí, pues, ya esto debe tratar sobre cómo se invadieron a todos los pueblos del mundo, ¿no? Claro que no hay tiempo para hablar de todo eso. Hablamos de cuestiones generales, ¿no? ¿Ya? Y ya en la historia de cada pueblo ya se establece, pues, ¿no? Cómo ocurrió, ¿no? En sí. Así que empalmen lo que han aprendido con el tema invasión del Tahuantinsuyo con este tema, la expansión europea. Antecedentes. A ver, en el siglo XV, Colón y los españoles que le acompañaron llegaron a América en 1492, ¿sí? 1492, siglo XV. Pero realmente Colón y los hombres que le acompañaron fueron los primeros europeos que llegaron a América, o ya otros europeos lo habían hecho con anterioridad. ¿Mm? ¿Podemos decir que Colón fue el primer europeo que pisó América? ¿Ah? ¿Qué dicen? Pues no, ya no podemos decir eso, ¿no? ¿Por qué no? Porque ya está demostrado que mucho antes que Colón llegue a América, así es Tom Island, así es este mulatillo, ya está demostrado que, ya, mucho antes, 500 años antes que Colón ya llegue acá, pues ya otros europeos lo habían hecho con anterioridad. ¿Nos referimos a quiénes? A los vikingos. Los vikingos, ¿ya? De quienes ya hemos hablado algo, ¿no? Anteriormente. Los vikingos fueron los protagonistas de la segunda invasión bárbara que sacudió Europa, allá en los siglos 9 y 10. Habíamos destacado a los vikingos porque con sus ataques, con el terror que causaron en Europa en ese tiempo, habían provocado la formación del sistema feudal. ¿Ya? Muy bien, en ese tiempo los vikingos ya demostraron ser grandes navegantes, y eso que no tenían brújula, no tenían instrumentos para ubicarse de una manera pues adecuada, ¿no? Como la brújula te puede dar, ¿no? Sin eso, llegaron a realizar grandes viajes, como lo mostramos en este mapa, ¿ya? A ver, si te ubicas, esta parte es el norte de Europa. Acá está Inglaterra. Inglaterra, Irlanda, ¿sí? Por acá Alemania, Francia. Muy bien, esta parte de acá, ¿ya? Donde está mi cursor, es Escandinavia, ¿ya? De aquí eran pues los vikingos, ¿sí? Aquí hemos colocado, hemos dicho que quedan los países de Noruega, Suecia, pues de esos lugares eran los vikingos. Muy bien, las flechitas así lo señalan.
Desde ahí salen los vikingos y exploran diferentes islas, diferentes territorios europeos. Ya ahí no hay nada pues que sorprendernos, ¿no? Pero vemos luego que las flechitas van más allá. Llegan a Islandia, una isla que va a ser pues poblada por los vikingos. Dicen que en Islandia encontramos vikingos, descendientes de vikingos, descendientes más puros, digamos, de vikingos. Y de Islandia, un vikingo llamado Erik el Rojo, llegó a Groenlandia, que es este enorme territorio que se encuentra al norte de América. Y si bien es cierto, Groenlandia está bajo la soberanía del país de Dinamarca actualmente, geográficamente hablando, Groenlandia pertenece a América. Ahora, no solo él, ¿no? También destacamos a su hijo, Leif Erikson, quien buscando a su padre fue más allá de Groenlandia. Ya llegó a estas tierras que dicen Labrador y Terranova. ¿Dónde quedan las penínsulas de Labrador y Terranova? Quedan en el norte de América. Quedan en un país que actualmente llamamos Canadá. Los vikingos llegaron a Canadá. Inclusive, la gente que acompañó a Leif establecieron un campamento conocido como Vinland, ¿sí? Donde van a obtener eh, uvas, ¿no? Para lo que tanto les gustaba a los vikingos, pues beber allí en estas tierras, las tierras del vino. Muy bien, entonces el mapita representa cómo fue que llegaron los vikingos desde el norte de Europa hasta el norte de América, cruzando pues el Atlántico Norte, ¿ya? Recorriendo isla a isla, llegaron a nuestro continente, ¿ya? Y ellos lo hicieron a finales del siglo X, o sea, 500 años antes que Colón llega a América, ¿ya? Ahí están, ¿no? Muy bien. Entonces, los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a América. Ahora, quién sabe, alguien diga, no, eso está mal, porque hay una teoría que dice que hace miles de años, primitivos Homo sapiens, cromañones, llegaron a poblar América. Recuerden Historia del Perú, el tema poblamiento americano, la teoría europea, la teoría, ¿no?, del poblamiento de los cromañones, pero eso es solo una teoría, ¿no? Todavía no está, digamos, confirmada, ¿no? Como para asegurar de que ya habían llegado europeos hace miles de años, ¿no? ¿Ya? En cambio, lo de los vikingos sí está confirmado, ¿ya? Inclusive si van a Canadá algún día, pueden hacer un tour hacia Terranova para, pues, visitar estos lugares donde han reconstruido cómo habría sido la vida de los vikingos que estuvieron en América en esos años. Muy bien. Otro antecedente que destacamos es el siguiente. A ver, los europeos de esta época, cuando subieron a sus barcos, querían llegar a las Indias. A donde querían ir es a las Indias. ¿Y a qué parte del mundo le llamamos las Indias? Pues a toda Asia Oriental, a todo Lejano Oriente. O sea, donde están los países de la India, China, Japón, Corea, Filipinas y otras zonas que están en esa zona, en otros territorios que están en esa zona, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y por qué querían ir hasta allá? Pues habían varias razones, pero una de ellas es que estos hombres que querían llegar a esas tierras seguramente habían leído a Marco Polo. Marco Polo fue un comerciante veneciano que junto con toda su familia viajaron a tierras del lejano oriente y llegaron a conocer estas tierras, como China, conocida como Catay en ese tiempo. Y Marco Polo habrá visto pues la riqueza de ese lugar, ¿no? Sus grandes ciudades, gobernantes, ¿no? La riqueza del lugar. Y cuando regresó y dejó esta obra, Il Milione, ¿sí? Que podemos traducir como el millón de maravillas que Marco Polo describió
de lo que vio allá en Lejano Oriente, en las Indias, hacia el año 1300. Entonces, la lectura de esta obra despertó la curiosidad y la ambición de los europeos de ir hasta esas tierras y ver, y por qué no, pues llevarse o quedarse a gobernarlas, ¿no? Así que muchos habían leído seguramente a Marco Polo cuando pues subieron a los barcos, ¿no? O habían escuchado, ¿no? Sus historias. Muy bien. Todo esto ocurrió antes de estos viajes, ¿ya? Antes del siglo XV. Por eso estamos considerándolo los antecedentes de la expansión europea. Ahora pasemos a ver las causas, ¿ya? Bien, nos ubicamos en el siglo XV. ¿Qué sucedía en ese tiempo en Europa para poder entender por qué subieron a los barcos? ¿Sí? Aparte de lo que ya hemos dicho, ¿no? A ver, ¿cuál era la situación de los europeos en este tiempo, siglo XV? ¿Eran buenos años o eran malos años? ¿No? Pues yo diría que malos años. La semana pasada estudiamos que en el siglo XIV Europa vivió la Gran Depresión Medieval, así le han llamado, a una profunda crisis que sacudió Europa en el siglo XIV. Crisis económica, social, de todo tipo. Recordarán un elemento de esta crisis, un factor fundamental de esta crisis fue una pandemia. ¿Sí? Ahora que estamos pues de moda con la pandemia, de moda no, ¿no? Sino es algo que nos ha atacado con mucha fuerza, ¿no? La peste negra. ¿Sí? La peste negra, como dijimos la vez pasada, mató a unos, se calcula, 25 millones de europeos, solo europeos. A esta cifra hay que sumarle los muertos en Asia, en África. Y si bien es cierto, la peste negra se dio sobre todo a mediados del siglo XIV, ¿ya? Esto no quiere decir pues que únicamente se dio en esa época, sino que en esos años fue, digamos, más mortal, ¿no? Fue el momento más crítico. En sí, la peste negra continuó, ¿ya? En el siglo XV, continuó. Y no solo eso, ¿no? También hablábamos del frío, la pequeña edad de hielo, que se extiende también al siglo XV. La crisis agrícola. Había una falta de alimentos en Europa para la población que tenían. Se extendió al siglo XV. Y así, guerras del siglo XIV, como la Guerra de los 100 años, también se extendió hasta el siglo XV, ¿no? Muy bien. Entonces, los males que Europa había soportado en el siglo XIV, pues aún no estaban, ¿no? Solucionados en el siglo XV. Por eso muchos europeos prácticamente escaparon de su continente, ¿no? Escaparon del frío, del hambre, de la peste, subiéndose a los barcos, buscando en otros lugares encontrar pues lo que no tenían aquí. Así que empezamos con esa causa. Pasemos a otra, a ver. A ver, ¿qué más habíamos estudiado la semana anterior? Dijimos que tras las cruzadas, ¿ya? El comercio entre Europa y Asia se había reactivado. Se había restablecido el comercio entre Occidente, como le llamamos a Europa, y Oriente, como le llamamos a Asia, ¿ya? Desde la India llegaban cargamentos de especias en dirección a Europa. Cuando digo especias, me refiero pues a los condimentos necesarios para sazonar, ¿no? Las comidas y también para preservar las carnes. No tenían pues refrigeradora ellos, no tenían frigoríficos, necesitaban, usaban especias para poder conservar más tiempo las carnes así, ¿no? En la intemperie, ¿no? O también llegaban seda desde China. La seda, recordarás, es un tejido fino que solo los chinos sabían hacer en esta época. Así que las antiguas rutas de comercio, la ruta de la seda, la ruta de las especias, se reabrieron
ya a finales de la Edad Media. Así que Europa demandaba seda, demandaba especias, y todo esto llegaba desde Asia Oriental, desde las Indias, hasta Europa Occidental. ¿Quiénes eran los que se encargaron de hacer el comercio? Pues en la zona asiática lo hacían los árabes. Y en el lado europeo, italianos. ¿Recuerdas las ciudades de Italia que destacamos la semana pasada? ¿Mm? ¿Qué ciudades? A ver, háganme recordar, por favor. ¿Qué ciudades habían prosperado en Italia gracias a este comercio de especias? ¿Ah? Y así, mientras ustedes lo piensan, yo tomo mi agüita. Debe estar lento el internet de los chicos que no me llega una respuesta hasta ahora. ¿Ah? Ya, voy a asumir que es eso. ¿Ah? A ver, en Italia, las ciudades que habían prosperado con ese comercio, dijimos, eran pues Venecia, en segundo lugar Génova, y así habían otras, ¿no? Muy bien, eh, ahí está. Ahora, ¿por dónde se hacía ese comercio? Pues se utilizaban distintos mares y territorios, pero hay uno que voy a destacar, el mar Mediterráneo. Si pueden ver en el mapa, el Mediterráneo sirve para conectar Europa con Asia y con África, ¿no? Ahí están. En este tiempo en que ya los vikingos ya se habían incorporado a la civilización europea, ya no eran bárbaros, en este tiempo se habían calmado, digamos, los ataques en los mares. El Mediterráneo ahora era un mar libre para navegar, ¿no? Para hacer negocios a través del mar. Así que los italianos cruzaban el Mediterráneo para llegar a Asia y comprarle especias a los árabes. Los árabes, ¿no? Previamente lo habían traído pues desde la India. Y así el Mediterráneo había sido en estos años el centro de estas operaciones comerciales. Era pues el mar más navegado, ¿no? Por los europeos, ¿ya? Ya que es un lugar que eh, conecta Europa, África, Asia, el Mediterráneo. ¿Ya? Muy bien. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué cosa alteró todo este negocio que se estaba dando a finales de la Edad Media? ¿Qué pasó? Algo que ya sabemos. Los turcos. A ver, como hemos recordado, los turcos tomaron Constantinopla en 1453. Constantinopla ahora le pertenece a los turcos hasta el día de hoy, con el nombre Estambul. El imperio bizantino había muerto. Todos sus territorios, ¿sí? Que eran los territorios de la península balcánica, ahí donde está mi cursor, pertenecieron ahora al imperio turco. Un imperio turco gobernado por la dinastía otomana. ¿Ya? Por eso le puedo llamar el imperio otomano. ¿Ya? Si ustedes leen ese imperio otomano, ya saben, me refiero al imperio turco. Ahí está, ¿no? Entonces, los turcos tomaron el control de Constantinopla y de otros territorios. Como vemos en este mapa, el imperio turco, en su momento de mayor expansión, llegaron a controlar todos estos territorios que aparecen en un color medio, ¿ya? Color anaranjado, un color, ah, bueno, en ese color, ¿ya? No sé qué color es, mostaza, algo así. Ahí está. ¿Ya? Los turcos dominaban territorios en Europa, en Asia y en África. Es decir, dominaban justo los territorios y mares por donde pasaban las rutas de comercio. Como dominaban toda esta zona, los turcos, ¿qué hicieron? Bloquearon el comercio. ¿Ya? Esta rayita roja que coloqué representa el bloqueo turco de las rutas comerciales. ¿Ya? Los turcos solo dejarán pasar aquella mercancía
eh, pues que pague, ¿no?, altos impuestos para los turcos, ¿ya? Y así el comercio fue bloqueado, ¿ya? Pero Europa va a seguir demandando seda, especias, ¿ya? Querían comprar, sobre todo los ricos, querían pues vestirse con seda y pues ya sazonar mejor sus comidas. Era más algo elitista, ¿no? Curioso, ¿no? En la actualidad pues comprar especería en el mercado pues es barato, ¿no? Era un lujo comprarlo pues hace 500 años, ¿no? Imagínate, hace 500 años, frente a la escasez de especias, podías pagar no con monedas de oro, podías pagar con pimienta, con canela, ¿no? Y te lo aceptaban, ¿no? Tanto así, ¿no? Era la escasez, la búsqueda de estos productos, ¿no? Ahora, pues, ya lo puedes encontrar pues, muy baratito, ¿no? Muy bien. Europa necesita ¿no? Estos productos asiáticos. ¿Qué hacer entonces? Los turcos han bloqueado el comercio. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Pelear contra los turcos? ¿Puede ser? Puede ser. Pero recuerda que los turcos y los europeos ya habían peleado durante 200 años en el pasado, las cruzadas, y los turcos no perdieron, resistieron. 8 cruzadas y ahí están los turcos, ¿no? Paraditos todavía. Entonces no era negocio tal vez ir, ¿no?, a derrotar a los turcos. Se requiere, sin embargo, las especias. Así que, muchachos, entre las causas de la expansión europea, estamos colocando el bloqueo del comercio en el Mediterráneo por parte de los turcos, luego de tomar Constantinopla. ¿Qué generó esto? La necesidad de encontrar otra ruta hacia las Indias para poder restablecer el comercio de especias y de seda y de perfumes y de todo lo que se traía desde esas lejanas tierras. ¿Qué hacer entonces? Pues hay la posibilidad de llegar hasta la India o las Indias navegando. No importa grandes distancias, pero de esa manera podremos obviar el bloqueo turco. El bloqueo turco es por acá, pero si vamos por otras tierras, podemos llegar hasta las Indias y no pagar impuestos a los turcos. Entonces lo que los europeos van a querer es encontrar una ruta distinta a la del Mediterráneo que los lleve hasta las Indias. Así que en ese sentido subirán a los barcos, ¿ya? Pero sin quererlo, ¿no?, seguramente van a llegar a descubrir también otros territorios, como fue el caso de América. Ahí está, ¿no? Muy bien, ¿por dónde van a navegar estos europeos? Por el Atlántico, el océano Atlántico, ¿ya? Hacia el oeste y hacia el sur del Atlántico. Por cierto, la Universidad Villarreal nos preguntó cómo se le conocía al océano Atlántico en estos años. Se le conocía como el Mar Tenebroso. El Mar Tenebroso, ¿ya? Por las historias de monstruos marinos que los, ¿no?, navegantes pues contaban, ¿no?, que eran solo cuentos nada más, ¿no?, pero los alejaba pues de estas incursiones, ¿no?, en el océano. Ahora van a perder el miedo, ahora van a cruzar el Mar Tenebroso, el Atlántico, para llegar a las Indias, para llegar a América. Lo van a conseguir. Muy bien. Ahora, ¿quiénes apoyaron estos viajes? Estos viajes lo iniciaron pues marinos, como Colón, Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, pero ellos necesitaban apoyo, ya, financiamiento, respaldo, pues todos los grupos de poder de esa época se van a sumar a la expansión europea. Entre ellos la burguesía, ¿ya? Sí, los grandes comerciantes de la época van a financiar estos viajes. Son viajes costosos. Necesitamos embarcaciones,
necesitamos alimento, necesitamos una serie de cosas para poder mantener meses en el viaje, ¿no? Meses. Pues la burguesía va a financiar principalmente estas exploraciones, ¿ya? ¿Te recuerdan la historia de Colón? Colón recibió apoyo de empresarios. Francisco Pizarro, para venir acá, recibió también apoyo de comerciantes, de burgueses entonces. ¿Qué buscaban los burgueses? Pues restablecer el comercio de especias. ¿Ya? Ellos se dedicaban a eso, pues, a la venta de especias. Los navegantes tenían que encontrar esta ruta a la India. ¿Quiénes también se sumaron? Los reyes. Los reyes en estos años están fortaleciendo su poder, ¿ya? Aprovechando el debilitamiento de los señores feudales, los reyes están comenzando a recuperar su autoridad. Y para eso necesitan pues más recursos, más poder, ¿no? Estos viajes podían traerles mayor poder a los reyes. En efecto, eso va a pasar, ¿ya? Los reyes que consiguieron más colonias en este tiempo fueron los reyes de España. Y los reyes de España se convirtieron en los reyes más poderosos del siglo XVI. Así que la expansión europea fue un proceso que sirvió para el fortalecimiento del poder de los reyes. Y así los reyes podrán imponer su autoridad frente a los señores feudales, inclusive frente a la Iglesia Católica. Los reyes se suman a esta expansión europea. ¿Ya? Por eso vemos a Cristóbal Colón apoyado por la reina Isabel de Castilla. ¿Ya? O vemos a los navegantes portugueses apoyados también por los reyes de Portugal. Juan II, Manuel I, ahí está. ¿Quiénes más se suman? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica buscaba conseguir más fieles, más, ¿no?, creyentes de esta religión. ¿Ya? ¿Te recuerdan lo difícil que era expandir el cristianismo en estos años? Porque alrededor estaban los musulmanes, la religión pues que competía con el catolicismo, ¿no?, el islam. Entonces, si no podían expandir el catolicismo a estas tierras continuas, ¿no?, de Asia, de África, podían buscarlas pues más allá, ¿no? Más allá. Y así lo van a hacer. Con el tiempo conseguirán pues millones de fieles católicos en el continente americano, ¿ya? Y tal vez la mayoría de los que están aquí reunidos son católicos, ¿ya? La iglesia consiguió, ¿no?, lo que buscó en ese tiempo. Por otro lado, la iglesia católica pues quería más riqueza, y una manera de conseguirlo era pues recaudando más diezmos. Los peruanos que se conviertan pues van a tener que pagar diezmos a la iglesia católica. Muy bien. Ahora, pero todo esto también está limitado por la tecnología, ¿ya? En la antigüedad no se podían hacer estos viajes tan largos porque no tenían los instrumentos para hacerlo. Ahora ya cuentan con cierta tecnología, no muy avanzada, ¿no?, en comparación a la actual, pero para su época fue importante. Así que hay un avance en la navegación que va a posibilitar estos viajes. ¿Con qué van a contar los europeos? A ver, voy a voltear mejor, ¿ya? Aquí. Ahí está. Este es el instrumento de ubicación que utilizaron pues los marinos de este tiempo, la brújula. Hasta ahora lo usamos, ¿no? Pero su importancia fue grande en este tiempo, los inicios de la Edad Moderna. Samargo nos preguntó por quiénes inventaron la brújula. ¿Mm? ¿Quiénes inventaron la brújula, muchachos? Lo hemos estudiado. ¿Mm? Ya están pensando todavía en el partido de ayer, los chicos. A ver, ¿qué nos dicen?
Por supuesto, ya, mulatillo. A ver, nadie más. Ya, ok. Así es, fueron los chinos, ya, los chinos, entre chinos, sumerios y griegos, pues casi lo inventaron todo. Así es, Ibáñez, los chinos. ¿Y cómo llega la brújula a Europa si estaba en China, tan alejada? Pues recordarán que en la Edad Media surgió un imperio que se extendió desde España, el norte de África, cercano y Medio Oriente. O sea, este imperio llegó a vincular Europa con Lejano Oriente. Me refiero al imperio árabe. Los árabes fueron los que sirvieron de intermediarios para que los conocimientos, los inventos de tan lejos como China lleguen a Europa. La brújula pues tiene la característica que tiene una aguja imantada que marca el norte, ¿ya? Siempre el norte. Giramos y la aguja gira también para seguir marcando el norte. Y así sabiendo dónde está el norte, podemos ya establecer un rumbo. Vamos hacia el oeste, como Colón, pues ya sabemos dónde está el norte, así que vamos en esta dirección. Muy bien, la brújula. Porque no basta, ¿no? Con tratar de guiarnos por las estrellas, porque a veces ni siquiera podemos ver las estrellas, ¿no? Tanta nubosidad no podemos ver nada. Pero con esto, a esta brújula hay que complementarla con otros instrumentos que utilizaron los navegantes de la época, como el astrolabio. ¿Ya? Acá tenemos un astrolabio, esta herramienta que un marino utiliza. ¿Ya? Como se explica en este dibujo, esta persona pues tiene que colocar de esa manera el astrolabio, ¿ya? Y ver pues un astro que sea conocido, ¿no? Que ellos conozcan, ¿ya? Entonces van a formar un ángulo entre el horizonte y esta dirección, ¿no? Que ha establecido el astrolabio. Y así van a saber la altura angular, ¿ya? Y gracias a esto van a poder hacer cálculos trigonométricos y poder saber distancias o poder también saber la hora, ¿no? Y así el astrolabio va a ser pues importante como un complemento de la brújula. Este astrolabio surgió en la antigua Grecia, no en China, ¿no? En la antigua Grecia. ¿Ya? Muy bien, ya no se usa el astrolabio. En la medida que ellos van avanzando, van navegando y van descubriendo, ¿no? Las costas africanas, encuentran islas, establecen puertos naturales. En la medida en que van explorando, ¿ya? Van desarrollando la cartografía. Los mapas van pues ampliándose, haciéndose más precisos, con mayores detalles, como mostramos en pantalla. San Marcos nos preguntó por las cartas de navegación que se utilizaron en esos años. ¿Qué nombre tenían? Ah, el nombre que tenían era el de portulanos. Portulanos. Ahí está. Muy bien, y falta algo más. ¿Y en qué van a viajar? ¿En qué van a viajar? Pues en carabelas, ¿ya? Necesitaban embarcaciones que sean pequeñas, ligeras, para que el viento pueda empujarlos, ¿ya? ¿Cómo atrapamos el viento? Pues en velas. Utilizaban varias velas, como vemos en estas carabelas. Aprovechar la fuerza del viento para avanzar. No remar, ya que las distancias que vamos a recorrer pues son enormes. Necesitamos utilizar el viento. Y para eso el barco tiene que ser pues algo pequeño, ¿no? Ahí está. Tenemos la carabela y también la nao. Ya son similares, solo que la nao es más grande, ¿no? Como vemos, y utiliza las velas de otra forma. Cristóbal Colón vino con una nao llamada la Santa María.
la que capitaneaba las otras embarcaciones. Las otras dos carabelas, la Niña y la Pinta. Así que se utilizarán estas carabelas. Los viajes, entenderás, eran muy lentos, lentos. A veces no soplaba el viento, o soplaba en contra, y se avanzaba muy lento, pues. Eh, así es. Cuando recién va a transformar, va a revolucionar el transporte marítimo, cuando los europeos tengan motores, cuando tengan barcos con motor, ¿ya? Y el primero de estos fue el barco de vapor, ¿ya? Que en un seminario comentamos, ¿no? El barco de vapor, sin embargo, aparece a principios del siglo XIX, y aquí estamos a finales del siglo XV. Falta mucho para eso, ¿no? A ver, Portugal. Portugal, muchachos. Vamos a hablar ahora de la expansión de Portugal. ¿Por qué de Portugal? Porque fueron los portugueses los que iniciaron todo esto, los que mandaron a los primeros marinos. Los portugueses fueron los que encontraron, los primeros en encontrar una ruta a la India, ¿ya? Ganándole a los españoles, ingleses y los demás. Por eso vamos a resaltar ahora la expansión de Portugal, ¿ya? En el mapa, pues ubicamos a Portugal en este lado, aquí, junto a Castilla. Acá hay un reino, eh, el reino de Portugal, ¿sí? En esos tiempos, ¿no? Portugal. Ahí está Lisboa, ¿no? Como centro de este reino. Ahí está. Muy bien. ¿Dónde se ubica Portugal? Pues está dentro de la península ibérica. Ahí está. La península ibérica estaba muy bien posicionada para estos viajes. Porque miren, ¿dónde está esta península ibérica? Entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Y se encuentra además muy cerca a África. Justamente esta parte de África que creían que si exploraban, si mandaban marinos por África, ya en barco, van navegando por las costas africanas, van navegando, creían que en algún momento lograrían bordear África y llegar de alguna manera a las Indias. ¿Es posible esto? Sí, en el mapa se representa cómo llegaron hasta la India. Pero en un inicio, todo esto era un proyecto, no sabían que esto era posible. No sabían, ¿no? Van a tantear, van a ir mandando marinos y al final van a lograr abrir una ruta a la India por África, navegando, ¿no? Por África. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué Portugal inicia estas exploraciones? ¿Por qué Portugal inicia la expansión europea? Una razón, acabamos de decirlo, su posición frente al Atlántico, frente al Mar Tenebroso. Están en una excelente posición para desde ahí emprender estas expediciones. En cambio, para otros reinos que estaban más metidos en el continente, la distancia significaba pues un mayor costo, ¿no? Oye, otra razón de por qué Portugal se adelanta al resto de europeos es que tenían marinos preparados para los viajes. Años atrás, un príncipe portugués, Enrique el Navegante, había fundado la Escuela Náutica de Sagres, una escuela para formar marinos, para mejorar los conocimientos náuticos, ¿ya? Para mejorar pues, los mapas, el uso de la brújula, etcétera. Y esta escuela, pues, quedaba en Portugal. Muy bien, entonces Portugal va a formar marinos capaces de lograr, ¿no?, el éxito en esta búsqueda a la India. Otra razón de por qué Portugal se adelanta al resto.
Los demás estaban en guerra. Portugal no. ¿Quiénes estaban en guerra? A ver, recordemos la Guerra de los 100 años. Esta guerra terminó en 1453, la Guerra de los 100 años. ¿Qué reinos se enfrentaron, muchachos? ¿Qué reinos se enfrentaron en la Guerra de los 116 años, llamada, sin embargo, Guerra de los 100 años? ¿Mm? Se enfrentaron a, claro, Pomatay, Francia, así es, Francia, así es, Mulatillo, así es, Ibáñez, ¿ya? Francia derrotó a Inglaterra. Por eso en el siglo XV, Francia va a ser pues un reino a respetar, ¿no? Había derrotado a los ingleses, ¿ya? Pero la larga guerra había dejado pues a Francia exhausta, ¿no? ¿Ya? Inglaterra, derrotada, pues vivió una crisis. Luego de la derrota, vivió una pelea interna conocida como la Guerra de las Dos Rosas. Así que estas luchas mantuvieron ocupados a los franceses e ingleses. Ellos también querían llegar a las Indias, pero estaban ocupadas en otras cosas. Y la competencia más directa para Portugal eran los españoles. Pero España también estaba viviendo una guerra, la llamada Guerra de Reconquista, ¿ya? Que ahora lo explicamos ya en un ratito. Portugal no tenía estas guerras. Portugal ya tenía sus fronteras ya establecidas. Pues entonces los reyes de Portugal promovieron la navegación con Enrique el Navegante, apoyaron a los marinos, ¿ya? Porque Portugal, si quería ser un reino rico, fuerte, respetado por sus vecinos, tenía que llegar a la India, tenía que controlar el comercio de especias, lo cual lo iba a enriquecer. Tenía que hacerlo primero, ¿no? Pues, y tuvo éxito. Muy bien, vamos a colocar a un primer marino importante, ¿ya? Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz, ¿ya? A ver, a ver, veamos el mapa. Alguien está, alguien está protestando por ahí en las calles. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Ya que no me distraiga, pues, la, lo que están reclamando la gente afuera. A ver, muy bien. En este mapita eh, vemos que los portugueses tempranamente habían iniciado ya exploraciones por las costas de África. Como puedes ver, ya, ahí están los años y a dónde habían llegado los portugueses con sus exploraciones. ¿Ya? Río de Oro, Cabo Blanco, Cabo Verde. Y si te fijas en las fechas, estas fechas corresponden a antes de 1453, antes que los turcos tomen Constantinopla y bloqueen el comercio. O sea que desde antes que los turcos bloqueen el comercio, ya los portugueses habían iniciado esta búsqueda de una ruta a las Indias, explorando el continente africano para un día ya cruzarlo y llegar a las Indias, según el proyecto que tenían. ¿Por qué los portugueses habían estado buscando esta ruta alterna a las Indias si aún los turcos no habían bloqueado el comercio entre Europa y Asia? ¿Por qué? Ah, la respuesta es porque así no haya bloqueo turco, este comercio entre Europa y Asia era un monopolio
de los italianos, venecianos, genoveses. Esto enriquecía a los italianos y no a los demás europeos, entre ellos los portugueses. Así que Portugal ya está buscando una ruta alterna, porque la ruta que existía por el Mediterráneo era una ruta dominada por los italianos. Ellos tenían pues un comercio monopólico con los árabes de los productos que los árabes les transmitían pues desde la India, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando ya vienen los turcos, toman Constantinopla y bloquean este comercio y le malogran el negocio a los italianos, pues allí se hizo más urgente la necesidad de encontrar una nueva ruta hasta las Indias. Y ahí es cuando Portugal pisa el acelerador para avanzar de una manera más rápida por las costas de África y tratar de llegar pues a la India. Porque si vemos, había avanzado muy lento, ¿no? De Río de Oro pues a Cabo Blanco, estamos hablando de 5 años, ¿no? Y así. Otra cosita que había demorado el avance de los portugueses por el continente africano. Ellos descubrieron que en África también habían riquezas. Asia era importante porque ahí obtenían especias y seda. Pero ¿y África? ¿Qué proporcionaba África a los europeos? Pues los portugueses encontraron acá metales preciosos, minerales, ¿no? Piedras preciosas, encontraron flora, fauna, pero también encontraron algo que los portugueses van a comenzar a vender y va a ser terrible para la población africana, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues al tráfico de esclavos, a la venta de africanos esclavizados. Como tenían una piel muy oscura, pues los blancos europeos van a negarle su condición humana, ¿no? Y los van a vender como esclavos. Entonces, Portugal está pues demorando su búsqueda de una ruta a la India porque está explorando África, ¿ya? Está tomando el control de varias costas africanas y obteniendo riqueza de este continente. Pero era necesario pisar el acelerador y así Portugal envió a un marino llamado Bartolomé Díaz. Bartolomé, a ver, sigamos la flechita, empieza en Portugal y recorre las costas africanas. ¿Ah? ¿Qué costas? Hace muchos años, ya es una pregunta vieja que hizo San Marcos, hace muchos años, San Marcos nos preguntó por el navegante que fue el primero en recorrer todas las costas occidentales de África. ¿Ah? ¿Cómo se llamó ese navegante que recorrió todas las costas occidentales de África? Lo primero que tenemos que ver es, ya, ¿a qué se refiere con costas occidentales? A ver, si a África lo partimos en dos, de esta manera, entonces tenemos dos lados, ¿no? La zona occidental, que es lo que está al oeste, y la zona oriental, que es lo que está al este. Entonces lo que nos preguntaron es, ¿quién fue el primer navegante que recorrió todas estas costas hasta aquí? Pues el navegante fue Bartolomé Díaz. Ahí está, ve la flechita, recorrió todas las costas de África occidental. ¿Ya? Muy bien, pero hasta ahí nomás llegó, porque en el sur de África, en el Cabo, a donde llegó, su embarcación al parecer fue golpeada por una tormenta y averiados, pues ya no continuaron. Regresaron a Portugal. ¿A dónde llegaste? Pues Bartolomé Díaz dirá pues que llegó al Cabo Tormentoso o al Cabo de las Tormentas, como este le llamó. En España se le cambió el nombre. Perdón, en Portugal, ¿ya? En Portugal, disculpen, se le cambió el nombre.
ya que Cabo Tormentoso, Cabo de las Tormentas, como que es un nombre que asusta a los marinos, ¿ya? Asusta, ¿no? Ajá, yo de acá unas semanas voy a subir en un avión, voy a visitar a unos parientes, tiempo que no los veo, y si me dicen pues que no, que en esta ruta hay demasiada turbulencia, tal vez no iría en avión, porque me da miedo las turbulencias. Ah, para un marino, pues, las tormentas, ¿no? ¿Qué nombre le pusieron en Portugal? Pues le llamaron el Cabo de la Buena Esperanza. Un nombre más inspirador, ¿no? Como para animar cruzarlo, ¿no? Porque tenían que cruzarlo. Cruzando este cabo era posible llegar hasta la India, ¿ya? A Magallanes. ¿Por qué aparece el nombre Magallanes? Mm, Magallanes no cruza por acá, no cruza. Magallanes lo que va a hacer es cruzar América, América, por el punto más, ¿no? Hacia el sur va a cruzar América, del Atlántico al Pacífico. Ya, ahora vemos a Magallanes. Bartolomé Díaz es el que llega al sur de África, al Cabo de la Buena Esperanza. Muy bien, ahí está. Hay que ver las fechas, ¿ya? Porque tenemos que comparar lo que hace Portugal con lo que hace España, ¿ya? En el caso de España hay un año muy conocido, 1492, ¿sí? Todos saben que en ese año llegó pues Colón a América, ¿ya? Bueno, excepto varios chicos de esto es guerra que si no lo saben, pues, pero todos ustedes sí lo saben. Así que hay que tomar esa fecha como referencia, ¿ya? Pues entonces Bartolomé Díaz llegó al Cabo de las Tormentas unos años antes, 1488. ¿Ya? Colón ni había partido en ese momento. Muy bien. Ahora, justamente pasaron algunos años y Colón navegó y Colón llegó a tierras americanas en 1492. ¿Ya? Y Colón, cuando regresó de su primer viaje a España, comunicó que había llegado a las Indias. Sabemos que estaba mal, ¿no? Colón nunca llegó a las Indias, ¿no? Pero es lo que llegaron a creer en España. Cuando Portugal se entera de esto, pues se preocupa, porque ellos debían de llegar primero a la India y España aparentemente le había ganado. Sabemos que no, ¿ya? Así que era necesario enviar un marino que pueda cruzar el Cabo Tormentoso y llegar a la India. Y así vamos a colocar al navegante portugués Vasco da Gama, o de Gama, ¿no? Ya en castellano. Ahí está, Vasco de Gama. En el año 1498, Vasco llegó a la India. ¿Ya? Entonces él cruzó, bordeó toda África, la zona occidental, luego la zona oriental de África, ahí vean estas líneas medias rojas, y así Vasco da Gama llegó a Calicut, un emporio comercial de la India. Gama llegó a la India, llegó a la India, ¿ya? De esa manera, ahora se tiene una nueva ruta a la India, cosa que todos querían, pues lo había conseguido Portugal, ¿ya? A través de este exitoso viaje de Vasco da Gama. Ahí está. Entonces, lo que es Colón para España es Vasco da Gama para Portugal. Vasco regresa de la India a Portugal con el barco lleno de especias, ¿sí? Demostrando pues que había llegado a la India. En cambio, Colón, cuando regresaba de América a España, no regresaba con especias. ¿Por qué será, no? ¿Será porque Colón no estaba en la India, pues? Estaba en otro continente, solo que no lo conocía, ¿no? Entonces celebra Portugal porque ha
creado una nueva ruta a la India. Ahí está, ¿no? Los demás están en nada todavía. Portugal lo ha conseguido, ¿no? Es un viaje largo, es cierto, ¿no? Largo. Ah, pero directo. Directo llegas a la India. ¿Ya? No necesitas intermediarios. En el Mediterráneo, los italianos cruzaban el Mediterráneo, pero ya en tierra tenían que contactar a los árabes. Y los árabes les traían las especias. ¿Ya? En cambio ahora no. Ahora de frente los portugueses pueden ir a la India. ¿Ya? Por eso, una pregunta que hizo también San Marcos años atrás fue la siguiente, ¿ya? ¿Por qué los árabes atacaron a los portugueses que habían llegado? ¿Por qué los atacan los árabes a los portugueses? ¿Por qué creen, muchachos? ¿Por qué? Claro, Tom Baila, ¿no? Le arruinaron su negocio, ¿ya? Así es. Los árabes dominaban el comercio en esta zona de cercano Medio Oriente. Ellos tenían el monopolio del comercio en esta parte de Asia. Pero los portugueses ahora van de frente a la India, de frente. Claro, Alarcón, el descubrimiento de esta nueva ruta a la India, de una ruta directa, malograba pues el comercio de los árabes, porque los árabes siempre serán los intermediarios, ¿ya? Así es, tal vez antes le comprabas a alguien, ahora le dice, no, ya no te voy a comprar nada porque ahora ya el productor directamente me lo está mandando, ¿no? Pues ese comerciante, que era tu intermediario, va a estar molesto, ¿no? Ya no le vas a comprar, ¿no? Pues muy bien, de ahí que los árabes pues ataquen a los portugueses, ¿ya? Pero los europeos en estos años tienen ventaja en la guerra, porque ellos han dado un paso para, ¿no? La fuerza militar. Han convertido la pólvora en arma, ¿no? Armas de fuego, ¿no? Y en estas luchas contra, ¿no? Las poblaciones diversas van pues a mostrar, ¿no? Un mayor poder militar, ¿no? Bien, otro navegante, a ver, otro navegante. Tenemos a Pedro Álvarez Cabral. Para el año 1500, Álvarez Cabral, a ver, vamos a mencionarlo en el mapa, hace este viaje, ¿ya? Vean esta línea de color azul. Pero ¿qué pasó? No tiene que ir por los bordes de África, como lo habían hecho todos, ¿sí? Pero según dice, se desvió, se desvió, ¿ya? Y en vez de avanzar hacia el sureste, está avanzando hacia el suroeste, oeste, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ¿a dónde llegó? Este Álvarez Cabral cruzó el Océano Atlántico y llegó a esta tierra. ¿La reconoces? En estos momentos me vuelve cierta cólera sobre este territorio, ¿no? ¿Ya? Un 1-0, pues, que me ha dolido, ¿no? ¿Ya? ¿A dónde llegó Álvarez Cabral? Pues llegó a Brasil, ¿sí? A Brasil. Brasil. Claro, Brasil, ¿no? Ya que el bar, pues, no dijo nada de esa mano. Fue mano, ¿no, muchachos? El brazo ahí del brasileño ese, que pudo haber sido penal para Perú, ¿no? Codo, ya, codo, pero igual se considera brazo, ¿no? Toda la extremidad, ¿no? Ah, así que, pues, hay que engañarnos, ¿no? Y creer que por el VAR no clasificamos, ¿no? Para tener, pues, tranquilidad. Ya, bien, entonces llegaron a esta tierra que llamarán Brasil, ¿ya? Muy bien, así que a Álvarez Cabral se le considera el descubridor de Brasil.
¿ya? Estamos en el año 1500, ¿ah? Ya Colón había explorado otras zonas de América, ¿no? En el Caribe, en América Central, ya Colón iba pues por su tercer viaje ya en este tiempo. Así que no vais a creer que Álvarez Cabral fue el primero pues en llegar a América, ¿no? Para nada, ¿no? Para nada. Muy bien. Y Cabral continuó el viaje luego hacia la India, ¿ya? Y así Portugal siguió enviando marinos que siguieron avanzando por la ruta africana y siguieron llegando a la India. Con el tiempo, la India, una parte, porque la India es muy grande, fue conquistada por Portugal. Portugal convierte un pedazo de la India en un virreinato, ¿ya? Una fuente de especias, ¿no? De riqueza para Portugal, ¿no? Y así ahora son los portugueses los que están vendiendo especias al resto de europeos, cosa que antes lo hacían los venecianos, ahora lo hacen los portugueses, ¿ya? Con el tiempo también Brasil, o Barcil, como dice un compañero, pues también se convirtió en colonia de Portugal. Portugal fundó un virreinato en Brasil, ¿ya? También, ¿no? Va a ser la colonia más importante que Portugal tenga, ¿no? Ahí está, porque lo de la India con el tiempo lo va a perder. Con los años, otros reinos se van a meter a esto. Ingleses, holandeses, franceses. Portugal va a tener pues que ya rivalizar con esos otros. Y a la larga va a perder el control de la India. Pero Portugal va a conservar mucho tiempo el control de Brasil, hasta el siglo XIX. También Portugal logró controlar partes de África, en las costas africanas, y desde allí va a capturar pues africanos para venderlos como esclavos. Y así Portugal pues crece gracias a la riqueza que obtuvo de África, de la India, de Brasil. Portugal creó el primer imperio colonial ultramarino. Ultramarino, imperio colonial ultramarino, significa pues que Portugal tiene colonias que se encuentran cruzando los mares u océanos. Era la primera vez que se tenían colonias así a tan grande distancia, ¿no? Ahora pasemos a ver lo que hizo la competencia. España. A ver, ¿por qué España se demoró? ¿Qué cosa tenía ocupado a los reyes de España en estos años? A ver, con este mapita quiero, pues, señalarlo, ¿ya? A ver, muy bien. A ver, acá está el reino de Portugal, ¿ya? Muy bien. Y toda esta otra parte viene a ser actualmente España. Esto es España. Muy bien. Pero como verás, hasta el año, hasta, hasta 1492, pues no había una España, sino cuatro Españas. El reino de Castilla, el reino de Aragón, el de Navarra y el de Granada. ¿Está bien? En una ocasión, la Universidad de San Marcos nos preguntó cuáles fueron los dos principales reinos de españoles antes de la unificación. Pues antes que se unan, en lo que llamamos España, los dos reinos más grandes e importantes eran, ¿cuáles? Pues el de Castilla, ahí está, el más grande que vemos, y el de Aragón, ahí está, ¿ya? Pero estaban también los de Navarra y Granada. Bien, entonces, en estos años, España estaba pasando por dos procesos políticos. ¿Cuáles eran estos? Pues la unificación española, número dos, la guerra de reconquista española. A ver, la guerra de reconquista. ¿Por qué le llamamos así a esta lucha? Porque desde el año 711, los árabes musulmanes habían cruzado por Gibraltar desde África y habían invadido todo este territorio.
¿ya? Lo hemos estudiado, ¿no? La expansión musulmana. A este territorio le habíamos llamado antes Al-Ándalus, a esta España dominada por el Islam. Bien, ¿qué ha pasado desde ese tiempo, siglo VIII, hasta este siglo XV? Pues los sobrevivientes de los visigodos, del reino que había caído derrotado frente a los árabes, han estado luchando por recuperar lo que consideraban pues su territorio. Era una guerra de reconquista. Y así se formaron reinos como el de León, ¿no? Y fueron creciendo. León luego formó parte de Castilla. Y así se formaron varios reinos que continuaron luchando contra los musulmanes. Los musulmanes, para el año 1492, ¿ya? Eh, ya, gracias, Stephanie, gracias. ¿Ya? Los musulmanes, decíamos, aún se mantenían en un lugar. Tenían un reducto aquí. ¿Cuál era ese? El reino de Granada. Este reino estaba en manos de musulmanes. En cambio, Portugal, Castilla, Aragón y Navarra eran reinos católicos. Católicos. El de Granada era un reino musulmán. Castilla, como hemos colocado en el mapa, está en guerra contra Granada. Ahí está, ¿no? Granada tiene frontera con Castilla. Castilla quiere derrotarlo, quiere absorber Granada, quiere echar a los musulmanes de ese lugar. Muy bien, en enero de 1492, la reina de Castilla, Isabel la Católica, derrotó a Boabdil en la batalla de Granada. Con esta victoria, Castilla pues toma Granada. El reino de Granada desaparece, ahora forma parte de Castilla. Los musulmanes que estaban ahí fueron echados. Con esto había terminado la guerra de reconquista española en 1492. Muy bien. Ahora, el otro proceso era el de la unificación española, ¿ya? Y ahora, ya no son cuatro ahora son tres reinos, porque Granada pues ya fue, ¿no? Muy bien, era un paso ya. Otro paso, se habían casado, eran esposos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Los reyes de Castilla y Aragón se habían casado, de tal manera que, eh, por más que los reinos seguían siendo independientes, el heredero de ellos, conocidos como los reyes católicos, recibirá como herencia por parte de su madre Castilla, por parte de su padre Aragón. Y así el que gobierne después reinará sobre todo esto, ¿no? ¿Ya? Así es. ¿Quién fue ese que heredó España? Pues, a ver, se le mueren varios hijos. Una enloqueció, Juana la Loca. El hijo de Juana la Loca es la que recibió estas tierras por parte de los reyes católicos. Un nieto de los reyes católicos llamado Carlos I. Carlos I. ¿Ya? Entonces él recibió Castilla, Granada, Aragón, Navarra, por lo tanto, era el rey de toda España. Ya podemos hablar de una España unificada, ¿no? Entonces, muy bien, todo esto eran los problemas políticos que España tenía en esos años, la unificación y la reconquista, ¿no? Todo esto había demorado la expansión española. Muy bien, ahí está, lo hemos anotado, los viajes de expansión hispanos se dieron terminada la guerra de reconquista española, ¿ya? En esta guerra destacaron los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Muy bien. ¿Quién había llegado ya a Castilla pidiendo apoyo? ¿Ya? Con un proyecto. Yo sé cómo llegar a las Indias de una manera más rápida que lo que Portugal está intentando. En vez de ir por África, naveguemos por el oeste.
la Tierra es redonda. Si navegamos por el oeste, he hecho mis cálculos, llegaremos de una manera más pronta al este, o sea, a las Indias. Pues esto era el proyecto de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Rechazado en varios lugares, finalmente Cristóbal Colón fue apoyado por la corona de Castilla. ¿Ya? La reina Isabel de Castilla le va a dar su apoyo, van a firmar la capitulación de Santa Fe en 1492. Y así Colón va a poder pues zarpar en agosto de ese año en su primer viaje. Y sabemos que llegó pues un 12 de octubre de 1492 a tierras americanas. ¿Ya? No vamos a meternos de lleno en los viajes de Colón porque este tema lo desarrolla Historia del Perú. ¿Ya? Y me imagino que ya han hablado de los viajes de Cristóbal Colón. ¿Ya? Si no, pues lo van a hacer después, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que nos interesa es decir, pues, que Castilla, España, va a descubrir y dominar con el tiempo un enorme territorio americano. Si Portugal fue el que consiguió las primeras colonias ultramarinas, España va a ser el reino que más colonias ultramarinas consiga. El imperio colonial más grande que se creó en este tiempo fue el Imperio Español. Claro, ¿no? Desde México hasta Chile, Argentina, pues se extendió el enorme imperio colonial español, pasando por el Perú, considerado una de sus principales colonias, ¿no? Por la riqueza que Perú le brindó a España, ¿no? Ahí está. Así que Colón no llegó a las Indias, eh, fue una equivocación, ¿no? Su proyecto, ¿ya? De todas maneras, esto fue muy importante para España, por todo lo que encontró acá, ¿ya? Portugal consiguió esclavos de África, especias de la India. España consiguió metales preciosos de América. Y eso vale mucho, ¿no? Sobre todo de Perú. Por algo hasta ahora se usa esa expresión, vale un Perú, ¿no? Por haciendo alusión pues a la riqueza que se consiguió en nuestro territorio. Bien, vamos a dejar este momento de Colón, de los Reyes Católicos, y vamos a saltar unos cuantos años, 20, 25 años después. Ya había muerto Colón, ya habían muerto los Reyes Católicos, España estaba unificada. ¿Quién gobernó España? Pues el joven Carlos I, ¿ya? Conocido también como Carlos V en Alemania, donde llegó a ser emperador también. Carlos I le voy a llamar. Este rey, nieto de los reyes católicos, contrató a un marino portugués llamado Hernando o Fernando de Magallanes. ¿Ya? Aquí comentamos sobre Magallanes. Van a firmar el rey y el navegante un contrato que se llama la capitulación de Valladolid. ¿Para qué fue contratado Magallanes? A ver, Magallanes. A Colón lo enviamos a las Indias, que navegue por el oeste y que llegue a las Indias. Pero Colón terminó llegando a América. En este tiempo ya ellos sabían que América era otro continente. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú, Magallanes? Pues tienes que cruzar América. En barco tienes que pasar al otro lado de América. ¿Cómo al otro lado? A ver, estamos en el Océano Atlántico. Al otro lado está el Océano Pacífico. Justamente lo que tiene que hacer Magallanes es encontrar un paso para cruzar del Atlántico al Pacífico. Porque si seguimos navegando, ¿ya? Podemos llegar a las Indias y acceder a las especias, ¿ya? O a la seda china, ¿no? Tienes que seguir navegando.
Tienes que llegar a las Indias navegando por el oeste. En lo que Colón había fracasado, Magallanes tenía que tener éxito. Y así Magallanes empezó su viaje en 1519. ¿Ya? Muy bien, en este mapita vemos justamente la travesía de Magallanes. Él sale de Sevilla, España, y así avanza. Sigamos esta flechita azul. Avanza por el Océano Atlántico. ¿Por qué no va por donde está el Mar Caribe, América Central? Porque ya otros españoles que habían explorado esa zona sabían que no había ningún paso por ese lado. ¿Ya? Es decir, en barco no puedes cruzar al otro lado. Hoy sí se puede, porque actualmente existe un canal de Panamá. ¿Sí? Por Panamá hay un canal que permite que los barcos que están en un océano pasen al otro. Pero acá no existía, ¿no? Necesitaba un paso natural. Y así Magallanes avanza por América del Sur, ya avanza, pasa por, ¿no? Argentina, Brasil, Argentina, ¿no? La final, al parecer, de la Copa América, y así va avanzando, y encontró un lugar por donde cruzar. ¿Por dónde? Por un estrecho que lleva su nombre hasta el día de hoy, el Estrecho de Magallanes. Es un paso marítimo. Al sur está la Tierra del Fuego, como se le llama, y al norte, pues, todo el continente americano. Por ahí pudo pasar Magallanes, y así dejó el Atlántico, y ahora ¿dónde se encuentra? En el Océano Pacífico. Océano al cual él bautizó con el nombre de Pacífico, ya que lo encontró tranquilo a este océano. Ahora, el viaje de Magallanes por el Océano Pacífico fue muy difícil, ya que está cruzando el océano más grande del mundo. Va a tardar, pues, ya, va a tardar buen tiempo. A ver, vamos a cambiar de lugar, a ver. Magallanes está por acá, como la Tierra es redonda, pues vamos a ubicarlo ahora por este lado, por acá. ¿Ya? Así que aquí está el barco de Magallanes. Muy bien. Magallanes, ¿a dónde llega? Llega a las Filipinas. En 1521 está en las Filipinas, que son unas islas en el sur de Asia, llamadas Filipinas porque los españoles la conquistaron y le pusieron el nombre de un hijo que el rey Carlos I había tenido, Felipe II, de ahí Filipinas, ¿no? Por Felipe. En ese lugar Magallanes murió, en las Filipinas. En la lucha contra los nativos, Magallanes muere. Así que su viaje termina allí, con él termina ahí, pero los demás van a continuar, van a regresar a España. El barco va a estar dirigido ahora por un tal Juan Sebastián Elcano. ¿Ya? El capitanea ahora y salen de las Filipinas y navegan de esa manera por el Océano Índico, bordean el África y así Elcano y los españoles que le acompañaron volvieron a Sevilla, volvieron a España en 1522. ¿Ya? Muy bien. Si sumamos el viaje que hizo Magallanes de España hasta las Filipinas y el viaje del Cano de las Filipinas a España de regreso, ¿qué podemos decir? Que se han dado la primera vuelta al mundo navegando. A esto le llamamos el primer viaje de circunnavegación. ¿Ya? ¿Quién terminó el primer viaje de circunnavegación? Pues Magallanes o Elcano. Como dijimos, Magallanes murió en el camino. El que culminó este viaje, como preguntó la Universidad de Ingeniería, fue Sebastián Elcano. ¿Ya? Y si navegas en una dirección y terminas en la otra y te das la vuelta, pues ya qué duda había que la Tierra era redonda o esférica, esferoidal, como quieran llamarle. La Tierra era redonda, quedó demostrada ya con este viaje.
Muy bien. Y esto será parte, pues, de toda la transformación eh, que significa la llamada revolución científica, ¿no? Estos conocimientos que están adquiriendo gracias a estos viajes. Muy bien, vamos a cambiar. Antes, hay un par de líneas medias rojas que se encuentran cortando este mapa. ¿Cómo se llaman estas líneas, no? ¿Y para qué servían? A ver, esta línea que está acá se llama la línea de Tordesillas. ¿Ya? Es una línea que se estableció en un acuerdo entre España y Portugal para justamente separar las zonas que cada reino podía dominar, ¿no? ¿Ya? Ahí está esta línea. Y son dos, porque tiene que haber un principio y un fin, ya que la Tierra es redonda, hay que colocar de dónde a dónde. Ahí está. Entonces, la parte que está de color amarillo, dice, era el hemisferio, ¿ya? La parte del mundo en que Portugal tenía derecho a dominar. Se refiere, pues, a la zona africana, la India. Y la zona que está de anaranjado es donde España tenía derecho a dominar. ¿Ya? Se refiere pues a América y aparte también de Asia y Oceanía. ¿Ya? Así que esta línea siempre lo vamos a ver, ¿no? La línea de Tordesillas. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Que será reemplazado años más tarde por un tratado de San Ildefonso, pero eso lo van a ver en Historia del Perú. Reparto del mundo, justamente. A ver, antes que se firme el Tratado de Tordesillas, un papa, Alejandro VI, había dado había tomado una decisión. Frente a este problema de qué zona le corresponde a cada reino, el Papa, a través de la bula intercaetera, había establecido una línea de separación. ¿Esta línea cuál era? Pues a ver, veamos el dibujito. Por acá ven una línea punteada. ¿Sí? Esta línea punteada es la línea que estableció el Papa Alejandro VI en 1493. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué significa esa línea? Que lo que está hacia el este es para Portugal y lo que está hacia el oeste, pues es para España. Portugal no aceptó esta decisión papal porque consideraba que la línea estaba muy hacia el este, debería estar más hacia el oeste, o sea, que corra hacia el otro lado, para que Portugal tenga mayor zona, ¿no? Una zona más amplia, ¿no? Por eso, al año siguiente, España y Portugal van a firmar el Tratado de Tordesillas en 1494. ¿Ya? Para ese tiempo, ustedes ya saben, Colón ya estaba en su segundo viaje, pero Portugal aún no descubría el Brasil, porque Álvarez Cabral llega a Brasil recién en el año 1500. ¿Ya? Y el Tratado de Tordesillas se firmó en 1494. Así que es un error el que digamos, lo que pasa es que Portugal, como estaba conquistando Brasil, quería pues asegurar que Brasil esté en su territorio, ¿no? En la zona que le corresponde. No podemos decir eso porque Portugal aún no conocía el Brasil, aún no habían llegado al Brasil. Entonces, ¿qué cosas sabía Portugal de esta zona? Pues no sabía nada, ¿no? Es un espacio, ¿no? ¿Ya? Pero de todas maneras hacen el reparto porque ¿qué habrá allí, no? ¿Qué habrá allí? Pues, y al final Portugal consiguió pues un territorio, una colonia muy importante para su historia, ¿no? Brasil. Bien, ahora la línea que está más allá, la de color verde, es la línea de Zaragoza, establecido en el Tratado de Zaragoza en 1529. Es decir, años después se establece esta otra línea para que la separación esté clara. Cuando firmaron el Tratado de Tordesillas, establecieron únicamente una línea. En una idea de que el mundo es plano, solo necesitas una línea. Como es plano,
Basta una línea. Pero cuando ya ellos saben que el mundo es redondo, porque ya Magallanes se dio la vuelta, este tratado se da después del viaje de Magallanes, y el Cano, pues es necesario establecer una línea de inicio y una línea que marque el fin de la zona que te corresponde. Claro, entonces para Portugal es desde esta línea hasta la otra, ¿ya? Y para España, de esta misma línea hasta la otra, pero en sentido contrario, desde el otro lado del mundo, ¿no? De esta manera, ¿no? Hasta acá. Muy bien, así que el Tratado de Zaragoza complementa el Tratado de Tordesillas, que es el que a nosotros más nos importa, ¿no? Creo que si San Marcos pregunta, va a preguntar por el de Tordesillas, porque este estableció una línea que cortaba América, que cortaba América del Sur. El Tratado de Tordesillas, la línea de Tordesillas fue la primera frontera entre Perú y Brasil. El virreinato del Perú a un lado y el virreinato de Brasil al otro. Consecuencias. A ver, varias ya hemos dicho, así que vamos a verlo rapidito. ¿Qué reino pasó a dominar el comercio de las especias? Ya que fue el que consiguió una ruta directa a la India. Pues Portugal, Portugal. Y esto ha sido pregunta de admisión también. ¿Cuál fue el primer reino que va a tener colonias en otros continentes? Pues Portugal, ya que consiguió dominar Brasil, partes de África como Senegal y el Congo, o también partes de la India, Calicut, la isla de Ceilán. Pero, ¿cuál fue el reino europeo que llegó a crear el más grande imperio colonial de este tiempo? El que más territorios consiguió, superando a Portugal. Y también a lo que hagan Inglaterra, Francia, Holanda, que fueron otros que también crearon imperios coloniales en este tiempo. Pues España fue el que le ganó al resto. Por eso España se convirtió en la primera potencia del siglo XVI. Con toda esa riqueza proveniente de América, España pudo financiar ejércitos y vencer a sus rivales. En ese tiempo España derrotó a los franceses, detuvo la expansión turca en el combate de Lepanto, tuvo influencia sobre Inglaterra, sobre Alemania, sobre Portugal. España era la cabeza de Europa en el siglo XVI gracias a la riqueza que obtuvo en el continente americano. Ahora los barcos, ¿dónde están navegando? ¿Dónde se está haciendo comercio? Pues en el Atlántico. El Mediterráneo ya quedó atrás. ¿Cuáles son las ciudades que más crecen ahora? Pues las ciudades que están frente al Atlántico. En cambio, las que estaban frente al Mediterráneo decaen. Decaen Venecia, Génova, en cambio, Cádiz, Lisboa, Londres crecen. El capitalismo, pues ahora se ha expandido. Ahora está presente en América, ¿sí? En las costas de África, en la India, el capitalismo se ha expandido. Muy bien, mucho oro y plata llegó a Europa y esto provocó un alza de los precios. A esto se le llamó la revolución de los precios y también ha sido una pregunta de examen de admisión. Los nativos de América, de África y Asia van a ser explotados a partir de ahora por los europeos. Nuestros nativos, ¿no? En el Perú, sabemos, sufrieron la mita, los repartos, las encomiendas, el tributo indígena y otras cosas más, ¿no? Por eso cantamos, pues, largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? Somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Y ahora en el mes, pues, en este mes con mayor, ¿no? Razón, pues, ¿no? Lo recordamos. Los europeos trajeron enfermedades a América y esto provocó, pues, la muerte de millones de americanos nativos. La viruela y el sarampión mataron en cantidad a la población eh, originaria de América.
Así que una crisis demográfica se produjo en el continente americano, ya, similar a la peste negra que Europa soportó años atrás. ¿Qué más? Los europeos se van a mezclar con los nativos y así van a surgir los mestizos. No solo es una mezcla racial, también una mezcla cultural, ¿no? Lo europeo se va a imponer, ¿no?, frente a las culturas nativas. Y ya dijimos, se demostró que la Tierra era esférica. Listo, ¿ya? En este mapa pueden encontrar otros viajes, aparte de lo que hemos señalado, ¿no? Unos viajes que no hemos dicho, que voy a decir ahora, ¿no?, rapidito, son los que realizaron Caboto y Cartier. Caboto sirvió a Inglaterra. Con Caboto es que los ingleses llegaron a América del Norte. Y en esta zona, con el tiempo, los ingleses van a fundar 13 colonias, lo que hoy llamamos los Estados Unidos de América. Y con Cartier, los franceses van a llegar a lo que hoy llamamos Canadá, que era una colonia en ese entonces de Francia, ¿ya? Y así pues otras expediciones de esta expansión europea, ¿ya? Inclusive en el Perú, ¿no?, con Francisco Pizarro. Listo. A ver, tengo tiempo. Uy, tiempo me ganó. A ver, 2 minutos. Vamos, 2 minutos. A ver si se puede. A ver, vamos con las preguntas. La primera es sobre cuáles fueron los primeros reinos que iniciaron la expansión europea. Facilito. Portugal y España. 2. ¿Cómo se llamaron los mapas, ya, muy importantes en esta época de los descubrimientos geográficos? Pues estos mapas eran llamados portulanos, ¿ya? Portulanos. Ahí está. 3. A ver, en la 3 nos están planteando los viajes de los portugueses. Fueron llevados a cabo ¿gracias a qué? A ver qué dice, que hubo apoyo de los reyes, ah, que tenían una excelente posición geográfica, los portugueses, que desarrollaron la navegación, ya, muy bien, o sea, nos están dando razones de por qué Portugal inicia los viajes. A ver, bueno, de las alternativas me quedo con bebé, ¿ya? Ya que Portugal tenía una beneficiosa ubicación con una rápida salida al Mediterráneo y al Atlántico. Ujú. Muy bien. Ok, Ibáñez, sigamos a ver con la 4. Ya. La Escuela Náutica de Sagres, que fundó el príncipe Enrique el Navegante, fue la base para que los portugueses tengan éxito en sus viajes y logren pues descubrimientos geográficos. En la 5, un factor que influyó en los descubrimientos geográficos a lo largo de las costas occidentales de África. Cuando yo leo esto, a lo largo de las costas, fue cuando los portugueses mandaron a Bartolomé Díaz para acelerar la idea de bordear toda África y llegar a la India. ¿Y qué había pasado? Pues los turcos habían tomado Constantinopla y habían bloqueado el comercio entre Occidente y Oriente, ¿ya? Por eso la respuesta que prefiero en la 5 es la B. Es la B, ¿ya? Hay solucionarios, ustedes navegando por internet encontrarán solucionarios a esta pregunta que le dan como clave la D, ¿ya? O tal vez alguien te diga la C. Porque en efecto son también factores que motivó a los portugueses. Sin embargo, en mi opinión, cuando dicen a lo largo de las costas, pues eso se relaciona, en mi opinión, al bloqueo comercial, ya que hizo que Portugal apriete pues el acelerador, como hemos dicho, con los viajes de Bartolomé Díaz y Vasco da Gama. ¿Verdadero o falso? A ver,
La Reconquista se consolidó y esto permitió que Colón pueda viajar. Sí, Colón viaja después de la Guerra de Reconquista, verdadero. Con la capitulación de Valladolid se oficializó el primer viaje de circunnavegación. Sí, este es el viaje de Magallanes. Magallanes logró culminar, no culminó, se murió. Por medio de la capitulación de Burgos, los reyes católicos mandaron a Colón. No, la capitulación se llamó de Santa Fe. Así que marcó dedo. En la 7, uy, ¿qué pasó acá? En la 7, ya, ahora sí. En la 7, a ver, verdadero o falso. Portugal no tuvo colonias en África. Sí, tuvo. Falso. Brasil y la India fueron colonias de Portugal. Sí. Portugal colonizó únicamente territorios en las costas, únicamente. No tuvo otras tierras. Portugal ocupó las costas occidentales de África. Pues sí, allí consiguió colonias. Entonces, marcó BES. En la 8, a ver, pues hay un mapita y acá hay un comercio triangular. África, que aporta esclavos, América, que aporta metales preciosos, azúcar, café, etcétera, y una Europa que se beneficia con esto y que vende armas, alcohol, etcétera. Lo que podemos señalar, ya, que Europa va a llegar a concentrar riqueza basada en el comercio marítimo, ¿sí? Que llega desde África, desde América, etcétera. En la 9, una consecuencia de estos viajes. Una consecuencia es que Europa va a dominar sobre los demás continentes. Y finalmente, una consecuencia política, que Portugal y España, y después Inglaterra, Francia, se convierten en imperios coloniales. Listo, muchachos. Entonces, gracias. ¿Ya? Estados Unidos fue colonia de Inglaterra. ¿Ya? Vamos a tocar ese tema después. Eran las 13 colonias inglesas. Listo, chicos. Entonces, nos vemos. Cuídense. Nos vemos.